Efesios capítulo 1. Hemos visto que Pablo está enseñando o hablando acerca de su oración. Es importante para nosotros como cristianos ser personas de oración. Es muy importante. Yo personalmente he leído libros acerca de ese tema que me han apoyado. Me gusta orar con gente, eso me anima bastante. Y Pablo oraba a solas y oraba con personas también, muchas veces. Hemos visto que cuando Pablo menciona su oración aquí, estaba orando él solo no, estaba orando con su amigo Epafras, como él lo menciona más luego. Pero también es importante ver que cuando Pablo habla de la oración aquí, está siendo, lo que él escribe es parte de la Biblia. El mejor libro que podemos leer o estudiar para ver cómo orar es la Biblia, ¿no? Y eso es lindo. Vemos que la Biblia pone mucho énfasis en la oración. El rey David, antes de ser rey, cuando era pastor de ovejas, ¿qué hacía él? Pasaba el tiempo en el campo alabando al Señor, orando. Daniel, como estudiamos antes, oraba 3 veces al día. Era importante para él orar. Cuando lleguemos al Nuevo Testamento, vemos que Cristo oraba bastante. Cuando bajó el Espíritu Santo sobre él en el bautismo, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando. Pasó 40 días en el desierto ayunando y orando. Los apóstoles, al ver su vida de Cristo, le pidieron a Cristo enseñarles a orar. Los apóstoles también, después de su resurrección de Cristo, el primer milagro que hicieron Pedro y Juan ocurrió cuando estaban yendo al templo para orar. Después, cuando hubo un problema en la iglesia primitiva con las viudas que estaban reclamando su comida, cuando hubo un problema, los apóstoles pusieron a otros hombres para apoyar con ese problema porque ellos necesitaban pasar tiempo en la palabra y en la oración. El apóstol Juan, en la isla de Patmos, cuando recibió su revelación, que es Apocalipsis, estaba orando. Y Dios nos revela muchas cosas, nos enseña muchas cosas y nos anima en muchas maneras cuando estamos orando. Hemos visto que nuestras oraciones tienen que ser bíblicas. Nuestras oraciones tienen que ser conforme a la palabra de Dios. También en otros momentos hemos enseñado lo que dice la Biblia, que a veces Dios no contesta nuestras oraciones porque oramos sin fe. Hay que orar con fe. Lo dice Santiago, lo dice en otras partes de la Biblia también. Pero cuando oramos como Pablo oraba, las cosas cambian. Creo que Pablo oraba con esa convicción porque había conocido el corazón de su Señor. Y cuando tú realmente conoces a Cristo, eso te ayuda bastante en la oración. Ciertamente, cuando Pablo oraba por los efesios también sabía que había bastante esperanza. Por eso él oraba por ellos. Seguramente Pablo, al conocer el corazón de su Señor y saber cuál era el futuro de los efesios, eso le animaba bastante. En los versículos 15 al 17, al 16, vemos lo que es la descripción de lo que Pablo hacía cuando oraba. Dice aquí, versículo 15, por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús, y del amor que ustedes tienen para con todos sus santos, no ceso de dar gracias por ustedes, al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces hemos visto hace unas semanas que Pablo oraba constantemente por los efesios, que Pablo pedía ciertas cosas. Al ver su fe de ellos y su amor de ellos, pedía sabiduría y revelación acerca de Cristo. Pablo oraba constantemente y tal vez tú has pensado como yo he pensado, claro, fácil para Pablo porque está preso. No tenía nada que hacer. Si yo estuviera ahí sin nada que hacer, yo también oraría más. Pero en mi caso, mis hijos tienen estómagos. Tienen que comer. Yo también tengo hambre a veces, tengo que pagar cuentas, tengo que trabajar. ¿Cómo voy a orar? Como tú dices, Brian, tú me desanimas más que me animas, ¿no?
Porque veo que cuando comparo la vida de Pablo con la mía, nada que ver. Sus circunstancias, otras. Pablo era muy espiritual y yo carnal. ¿Qué puedo hacer? Por eso me gusta cuando la Biblia dice que tenemos que tener ese corazón de oración, orar sin cesar. ¿En qué sentido? No es que dejes de trabajar, no es que dices a tus hijos, yo sé que están con hambre, pero no voy a cocinar nada porque tengo que orar. Pero cuando estás cocinando, cuando estás limpiando, cuando estás trabajando y cuando tienes un momento por ahí, ¿qué haces? Tú recuerdas que estás en la presencia del Señor y tú elevas tus peticiones, tus alabanzas al Señor. Y Dios va cambiando muchas cosas en tu vida porque estás viviendo en la presencia del Señor. En el versículo 18 dice, pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas sus cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Yo no sé qué piensan ustedes cuando leen eso, pero yo veo en Pablo que Pablo comienza explicando cómo oraba por ellos, qué es lo que pedía a Dios, y después se emociona tanto que sigue y sigue y sigue y sigue. Y yo pienso, Pablo, toma aire, por favor. ¿No? Porque está, y esto, wow. Y honestamente, cuando tú realmente oras, enfrentando una situación difícil, cuando parece que no hay salida, no sabes qué hacer, o simplemente quieres tener más experiencia con Dios, comienzas tal vez pidiendo ciertas cosas y terminas diciendo, wow, Dios es grande, Dios es poderoso, veo cómo es mi Señor. Y terminas con confianza, terminas con ganas, terminas con pasión y con más fe todavía. ¿No es así? Es lo que estamos viendo en la vida de Pablo aquí. Me gusta eso. Pablo entendía ciertas cosas. El amor de Dios. Ese gran amor y el poder de Cristo. Comenzamos a verlo hace unas semanas. Entendió que tenemos una gran esperanza en cuanto al futuro. Pero entendía que esa gran esperanza que tenemos en cuanto al futuro tiene sus raíces en el presente. ¿Entienden eso, no? No es que, en el cielo todo va a estar bien, sino en este mundo tenemos esperanza. Porque estamos con Cristo. Hemos visto que Cristo tiene poder. Hemos visto que Cristo es nuestro Dios. Hemos visto que nuestro destino es el cielo, por supuesto, pero es un destino que ya está garantizado. Es como comprar una casa, ya tienes el título en la mano, pero no te has mudado todavía. ¿No? ¿Tienes la casa? Sí. ¿Estás viviendo ahí? Todavía no. Pero realmente estoy ahí. Porque ahí está mi nombre en el título. Es mío. Eso es lo que realmente Pablo está diciendo. Sí, estamos viviendo en este mundo todavía, pero el cielo es nuestro. Ya tengo mi casa ahí. Solamente no sé la dirección. Estoy esperando eso. Espero que no sea como les comenté hace unos años atrás, de esos dos que llegaron al cielo, un taxista y un pastor. ¿Se acuerdan, no? ¿No? Llega el taxista al cielo y San Pedro le dice, ok, te voy a mostrar tu casa. Y es una casona, piscina, jacuzzi, todo hermoso. El taxista cristiano. Y el taxista, qué bueno, Señor, solo he sido taxista, nada más. Y me das una casona así, sí, es tuyo. Qué bueno, gracias Dios. Y gracias Pedro por mostrarme dónde está mi casa. Y el pastor pensó, si él tiene una casona así, ¿cómo será la mía? Y llega y su casa es más chiquita. No tiene piscina, no tiene jacuzzi, nada así. Y dice, no entiendo. El taxista, una casona y yo, una casita.
Y Pedro dice, lo que pasa es que cuando el taxista manejaba, la gente oraba. Y cuando tú predicabas, la gente dormía. Espero que no sea así. Manténganse despiertos por lo menos hoy día, ¿no? Pero tenemos una herencia en Cristo. Y la herencia más grande es el cielo. No, la herencia más grande no es el cielo. Es Cristo mismo. Que yo voy a estar con él. Vamos a ver eso en un ratito. Pero me gusta porque Pablo sabía que también que vamos a gobernar con Cristo en el futuro. Por eso nos está preparando. Pablo entendía y quería que los efesios crecieran con más confianza en el Señor todavía. Y por eso, aunque ellos habían conocido a Cristo, aunque habían sido instruidos en la palabra de Dios, Pablo seguía orando por ellos. ¿No? Qué maravilla saber que yo tengo herencia. Pero algo más maravilloso es, como vimos la semana pasada, que Cristo también tiene su herencia. Y que su herencia soy yo. Un pastor siempre dice, bromeando, qué bueno que Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo. Porque si Dios me hubiese elegido, ya vivo yo, se hubiese arrepentido por eso. ¿No? Es broma, ¿no? Pero porque no es así. Cuando Dios me eligió a mí, cuando te eligió a ti, lo hizo sabiendo cómo ibas a ser. Sabiendo las tonterías que ibas a cometer. Sabiendo que ibas a ser un poco rebelde, un poco inconstante, un poco flojo. Y igual te eligió a ti. Y a mí también. Qué hermoso es nuestro Señor. Qué grande es su amor para con nosotros, ¿no? Bueno, Pablo continúa en el versículo 19, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Y ahora, para entender cómo aplicar este poder a nuestras vidas, que Pablo menciona aquí, es importante recordar un principio bíblico. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Y lamentablemente muchos han estudiado estos versículos o han leído esos versículos y han llegado a unas conclusiones que no son, porque no hacen algo que es muy importante. Cuando estudiamos la Biblia es importante agarrar tal libro, como en este caso Efesios, y leer desde capítulo 1, versículo 1, hasta el final. Porque si tú agarras esos versículos nada más, podrías terminar muy equivocado y muy confundido. Por ejemplo, hay personas que dicen, ok, tenemos poder. Dios tuvo poder, nosotros también tenemos poder porque somos hijos de Dios, entonces mis palabras tienen poder, dicen ellos. Entonces, lo que yo digo es lo que va a hacer. Por eso yo declaro que voy a tener eso, yo declaro lo siguiente, ¿no? Y cuando están ahí, y una persona le pregunta, ¿estás mal? No, estoy muy bien, gracias. Hace unos años vino un señor aquí y otra señora estaba diciendo, ora por mi esposo porque no es cristiano. Mi esposo es un borracho. Y una señora les dice a los demás, no digan eso, nunca. Digan que su esposo es sano, que es cristiano, que todo está bien. O sea, nos convertimos en mentirosos intentando cumplir con la palabra de Dios. No, eso no es bíblico. La Biblia dice que tenemos que entender lo que es nuestra realidad y que podemos clamar al Señor sabiendo que Él tiene poder. Yo sí tengo autoridad, pero ¿en qué consiste mi autoridad? ¿En qué consiste mi poder? No tenemos tiempo para estudiarlo en una forma completa hoy día, pero al leer Efesios capítulo 6, comenzando con el versículo 10, vemos lo que es bíblico. ¿En qué consiste el poder que Dios me da? Dice Efesios 6, versículos 10 al 18, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Interesante porque en el capítulo 1, Pablo menciona esa misma frase. Ahí hay una clave, ¿no? ¿De qué se trata Efesios 1 cuando habla de nosotros y dice que tenemos el poder de su fuerza? Aquí vemos la respuesta. Versículo 11. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso,
sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y por lo tanto echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbrense con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Ay, Brian, mucha información ahí. No se preocupen. Tienes 2 oportunidades. Número 1, la clase, el curso, la guerra espiritual. Vamos a tocar este pasaje y otros que hablan de ese tema los jueves, comenzando el 13 de este mes. Pero también, en algún momento, si no pasa el rapto, o sea, si Cristo no nos llame al cielo, vamos a llegar a este pasaje los días sábados y domingos. Si pasa el rapto, ustedes tendrán que estudiar solos, porque no va a estar aquí. ¿Ok? Bueno, aunque no podemos saber o entender exactamente cómo aplicar capítulo 1, versículo 19, 20, etc., hasta que lleguemos al capítulo 6 de este libro de Efesios, sí podemos ver la naturaleza del poder aquí y en el pasaje siguiente. ¿Cómo es este poder? Dice la Biblia, es súper eminente. Hablamos de eso la semana pasada, ¿no? Es más que sublime, es más que fuerte, el poder es súper eminente. También es grande, lo mencionamos la semana pasada, pero aquí vemos que también dice, para con nosotros los que creemos. Eso me anima a mí bastante, porque ¿cómo sería tener a un Dios que su poder es súper eminente, es grande, y tener a ese Dios en contra de ti? Por eso, esa frase, para con nosotros, es muy importante, ¿no? Para con nosotros, los que creemos. Ayer en la tarde estábamos viendo una película en televisión, Priscila y yo, Jurassic Park, de los dinosaurios. Y Priscila parece que se asustó un poco porque me dijo, me voy a bañar, papá. Y nunca volvió a ver el resto de la película. Y le dije, qué bueno que los dinosaurios ya no están aquí, que no están vivos. Me dice, sí, papá. ¿No? El poder de un dinosaurio, pero imagínense el poder de Dios. Si estuviera en contra de nosotros, Dios. ¿No? Pero Él está para con nosotros. Dios no es mi enemigo. Dios es mi amigo. Él está a mi favor. Eso es muy importante. A veces nos olvidamos de eso. Dios está a mi favor. No está en contra de mí. Si soy cristiano. Hay muchos cristianos que o no conocen este poder o lo conocen de lejos. Y Pablo quiere que nosotros conozcamos ese poder en nuestras vidas cotidianas. Pablo quiere que ese poder sea manifestado en nuestras vidas. Muchas veces se manifiesta en maneras que no esperamos. Ocurre algo que no esperabas y piensas que el poder de Dios no está contigo, cuando a veces es todo lo contrario. Pero igual es su poder de Dios. ¿No? A veces queremos que Dios cambie la situación y Dios nos da poder para mantenernos firmes en medio de la circunstancia, de la situación, ¿no? Su poder se manifiesta en nosotros, como vimos la semana pasada, porque sí tenemos autoridad y tenemos poder en Cristo. ¿Cuál es la medida de ese poder? Hemos visto cómo es ese poder, pero ¿cuál es la medida? Versículo 20. La cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Si la muerte de Cristo es la muestra suprema de su amor,
La muestra suprema de su poder es la resurrección y la ascensión de Cristo. Por eso el Evangelio no solamente es que vino Cristo, primera flecha, no solo es que murió en la cruz, no solo es que fue sepultado y resucitó, por eso la tumba está vacía, sino que Cristo también ascendió al cielo. Está en este momento sentado a la diestra, a la derecha de su Padre. Y la última flecha que vendrá otra vez. ¿No? Eso es importante. Cristo fue resucitado por Dios Padre y ascendió al cielo. Y ahora está a la diestra de su Padre, que implica varias cosas. Primero, implica que terminó con su trabajo en cuanto a nuestra salvación. Cristo, cuando estaba al punto de morir en la cruz, dijo, tetelestai. ¿Tetele qué? ¿Teletubbies? No, tetelestai. Es una palabra en griego que quiere decir cancelado, consumado. Todo está pagado. Tenemos una deuda de pecado que no podemos pagar y Dios pagó esa deuda para nosotros. Y cuando Dios ascendió al cielo, tomó su asiento porque todo estaba bajo control. Esta mañana, como nunca, anoche yo estaba muy cansado porque normalmente los días domingos a las 4 ya estoy despierto, estoy estudiando. Pero anoche estaba tan cansado que pensé, ok, mañana voy a descansar un poco más. Y a las 5 de la mañana, y pienso, ok, hemos dejado la puerta con llave y Marco tiene que ir al baño. Y sí, era Gaby. Gaby, hay un hombre aquí en la puerta que dice que el primer piso está repleto con agua. Bajé. No me quedé sentado. Y por eso discúlpenos por el piso que está medio feito. Anoche estaba bonito el piso. Pero bajamos y todo eso estaba con agua. Ahí en la entrada, más agua todavía así. ¿Por qué? Porque el pozo, ahí la boya, se había roto. Entonces el agua seguía entrando. Pero ¿dónde voy con eso? Teníamos que solucionar un problema. No podía sentarme. Cristo está en el cielo, está sentado. Todo está bajo control. Ay, Brian, no lo veo así. Yo veo muchos problemas. Tienes que esperar. Y ahora, cuando digo que Cristo está sentado en su trono, no estoy diciendo que está ahí mirando el partido. O viendo una película comiendo su canchita. No es en ese sentido. No está con los pies así. ¿No? ¿Qué está haciendo Cristo sentado ahí? Bueno, primero, también significa que tiene autoridad. Significa que tiene aceptación delante de Dios Padre. Significa que los dos están siempre juntos. También la posición al lado derecho del trono también habla de un siervo. Cristo todavía está sirviéndonos. ¿En qué sentido? Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios y intercede por nosotros. ¿Sabías que alguien ha orado por ti hoy día? Qué lindo, ¿no? Es importante recordarlo. Cuando tu esposa se olvida de orar por ti, cuando tu mamá no ora por ti, Cristo sí. Él siempre está orando por ti. Eso nos da bastante confianza. Me gusta porque yo sé que Lidia siempre ora por mí. Me lo dice todos los domingos. Brian, estoy orando por ti para que Dios te dé sabiduría. Parece que ha visto algo en mí que, ¿no? Con razón, ¿no? Pero no solo está orando por mí Lilia, sino mi Señor también, Jesucristo. Esa es la medida de su poder. ¿Cuál es? El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a la derecha de su Padre en los lugares celestiales, es una muestra de su poder de Cristo y del Padre. Si pensamos que la creación es el poder de Dios más grande, no.
el poder de Dios más grande se revela en la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. Porque imagínense lo que tuvo que pasar para que Cristo llegara ahí. Porque tomó en sí nuestro pecado. Y después ascendió al cielo. Eso es increíble. ¿Cuál es el alcance de su poder? ¿Hasta dónde llega su poder de Cristo? Versículo 21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Una pregunta, ¿han leído esta frase antes en algún lado? Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y por encima de todo, etc. ¿Han leído esta parte en algún lado antes? Dice Pablo que sí. No este Pablo. ¿Dónde? ¿Dónde hemos leído este pasaje antes? En Efesios. Lo leímos hoy día, ¿no? Capítulo 6. Qué interesante. Nuestra armadura de Dios es importante porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra, como dice aquí, todo principado, autoridad, poder y señorío. ¿Qué quiere decir? Que, hermano, tu esposa no es el problema. Tu esposa no es tu enemiga. Esposa, tu esposo no es tu enemigo. Tu vecino no es tu peor enemigo, aunque puede ser enemigo, ¿no? Tu jefe tampoco, y menos tu pastor. Aunque algunos tal vez, cuando yo he tenido que corregir unas cosas, tal vez algunos han pensado, mi pastor es mi peor enemigo. No, nuestra lucha no es contra sangre y carne y sangre. Tenemos un enemigo que es Satanás. Y él quiere destruirnos. Él quiere destruir nuestros matrimonios, nuestras vidas, nuestras familias. Y por eso necesitamos la armadura de Dios. Pero lo lindo es que Pablo aquí en capítulo 1, discúlpeme, dice que ya tenemos un hermano mayor, tenemos un Señor que ya venció. Yo soy el mayor de mi familia, de los hermanos. Bueno, somos dos. Yo y mi hermana. Y yo recuerdo con envidia en el colegio viendo que a veces otros chicos más chiquitos que yo nunca tenían problemas con los demás. En cambio yo a veces tenía que pelear. Me pegaban y yo tenía que pegarles también. Y a veces me daban duro, a veces yo les daba duro. Pero otros más chiquitos, ahí estaban. ¿Por qué? Porque cada vez que un chico fuerte se acercaba, decían, tengo a mi hermano mayor. Así, ¿no? Por eso evitaban ellos muchos problemas. Tenían a su hermano mayor. Bueno, como cristianos, aunque sí tenemos que ponernos la armadura de Dios, tenemos un hermano mayor. Él es Cristo Jesús. Ya venció. Gracias. Parece que ya no voy a predicar aquí ese mensaje, porque parece que voy a ir a una iglesia pentecostal, porque ustedes escuchen eso y... ¿Son cristianos? Me parece que no, porque cualquier cristiano estaría emocionado al escuchar esas cosas. No es malo, no es pecado decir aleluya, amén. Es recomendable a veces, ¿no? Bueno, tal vez vamos a ver por qué no se emocionan en el futuro, ¿no? Bueno, aquí Pablo habla de seres celestiales, habla del mundo, de los demonios, etc. Y dice que Cristo venció. Por eso, como cristianos, no tenemos que tener temor de lo que nos han hecho, lo que ha hecho un brujo, una bruja, porque Cristo ya venció. Qué bueno que Cristo gobierna, está sobre todas las cosas, sobre todos aquellos que son sus enemigos y los nuestros también. Es el mismo Cristo que fue carpintero, que caminó en el mundo, que a veces estaba un poco frustrado con los apóstoles. El mismo Cristo que entró al templo con látigo, sacando a la gente. Es el mismo Cristo que está en el cielo, que ascendió al cielo y ora por mí. Me gusta porque ese Cristo me entiende mis luchas porque ha vivido aquí en este mundo. No es que
voy a clamar al Señor, y Señor, estoy pasando por eso, va a decir, no entiendo. Lo entiende intelectualmente, pero también lo entiende porque ha sido parte de su experiencia. Ese es el Cristo que ascendió al cielo. Ese es el Cristo que ora por mí. Ese es el Cristo que venció. Ese es el Cristo que yo sirvo, a quien amo. Gracias. Ay, hay un cristiano por aquí, por lo menos. Ok. Y este Cristo está sentado en su trono. No hay ninguna sorpresa, no hay ninguna cosa fuera de su alcance. Versículos 22 al 23. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Una pregunta, ¿hay una palabra repetida en estos versículos? ¿Cuál es la palabra? Plenitud. Me gusta esa palabra, plenitud. En el cielo voy a comer en una mesa donde hay plenitud de comida. Y sin calorías, no voy a engordarme. ¿No? Pero la idea aquí es que Dios es un Dios de abundancia. Eso no quiere decir que tú vas a vivir siempre en este mundo con abundancia en cuanto a cosas materiales. Dios sabe lo que tú necesitas y sabe lo que es mejor para ti. Pero aquí vemos algo lindo. En Romanos, en 1 Corintios, en Efesios, Pablo nos enseña que el Espíritu Santo, siendo enviado por Cristo, siempre trae dones. Y qué hermoso cuando vemos al Espíritu Santo usando los dones en la iglesia cristiana para la edificación de los cristianos y para la gloria de Cristo. Los dones del Espíritu Santo, el don de profecía, dones de sanidad, el don de lenguas, milagros, el don de fe, muchos dones que hay, ¿no? Pero una pregunta, ¿cuál es el mejor don que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos? ¿Cuál es el mejor don que Dios ha dado a la iglesia? ¿Amor? No. ¿Alguien aquí lo dijo? ¿Ah? ¿Fe? No. Aquí. Jesús. Muy bien, Edith. Tú lo dijiste, ¿no? Sí, el mejor don que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia no es el amor, no es la fe, ni siquiera la salvación, es Jesús mismo. Esto que dice aquí, ¿no? Dice, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y se refiere a quién? A Cristo. Y dice, y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Qué hermoso es eso. Qué importante es eso. ¿No? ¿Por qué? Porque aquí vemos que los ángeles y los demonios, todos los seres así, están sujetos a Cristo. No pueden hacer nada sino por Cristo y su permiso. Vemos aquí también en la historia de la Biblia que la naturaleza también se somete a Cristo. ¿Se acuerdan de esa historia? Cristo estaba en la barca con los apóstoles. Cristo durmiendo en la popa, se levanta una tormenta grande, viento, lluvia, olas grandes y los pescadores profesionales asustados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tienes temor? Yo no. ¿Tú? No, yo estoy bien. ¿Ah, sí? ¿Quieres comer algo? No, gracias. Estoy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Tú? Yo sí estoy bien. Y al final estamos asustados. Vamos a morir aquí. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Cristo? Está durmiendo. ¿Durmiendo? En un momento así. ¡Ay! Hay que hacer algo. Despiértalo. Tú, yo no, tú. ¿Quién lo va a despertar? Hay que despertarlo. Y seguramente Pedro lo ha despertado, ¿no? No sé. No lo dice. Pero lo despiertan. ¿No te importa, Jesús? Vamos a morir. ¿No te importa? ¿Dónde estás? ¿En qué estás? Y Cristo, a ver, sí, ¿no? Hay una tormenta, ¿no? Mira, paz. El mar como una piscina. Yo vengo de un lugar donde hay huracanes. Y saben que antes de que llegue el huracán, las olas ya están grandes.
Y unos días después, las olas todavía están grandes. Aunque la tormenta no esté, el mar ya está conmovido. Está grande. Es imposible humanamente ver que hay una tormenta tan grande que asusta a los pescadores y que con una sola palabra, todo tranquilo. Por eso los pescadores, los apóstoles dicen, ¿quién es Él? Que hasta el mar, hasta la naturaleza le obedece. La naturaleza está sujeta a Cristo. La historia también está sujeta a Cristo. No hay nada que pase en este mundo si Cristo no lo permite, si no lo quiere, si no es parte de su voluntad. Ese es el Señor a quien yo sirvo. ¿No? ¿Tenemos más fe que antes? Espero que sí, ¿no? Pero Brian, ¿qué pasa con la gente? La gente no está sujeta a Cristo todavía. Ahí está la palabra clave, todavía. ¿No? Filipenses 2, versículos 8 al 11 dicen, y estando en la condición de hombre, hablando de Cristo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Qué hermoso, ¿no? Todo sujeto a Cristo en el futuro. Pero algo más hermoso, más lindo, es que aquí vemos en Efesios capítulo 1, que la iglesia no es solamente sujeta a Cristo, sino es unida a Cristo. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Eso es algo muy lindo y muy importante. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Ya vemos por qué es tan importante ser partícipes en una iglesia cristiana, una iglesia local. Porque tenemos que estar con el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasaría si mi oreja diría, no quiero estar con el cuerpo, quisiera estar ahí donde está Walter? No funcionaría, ¿no? Por eso tenemos que formar parte de una iglesia local. Y esa iglesia local es un miembro de lo que es el cuerpo de Cristo mundial. Queremos que Cristo siempre esté presente aquí en medio de nosotros como cabeza en esta iglesia local. Queremos que Cristo sea la cabeza en todos los cultos aquí. Queremos que Cristo sea la cabeza en toda decisión que tomamos como líderes de esa iglesia. No queremos tomar decisiones porque le conviene al pastor o porque se le ocurre a otro, sino queremos que Cristo sea la cabeza. Espero que Cristo es la cabeza de tu vida, de las decisiones que tú tomas, en tu casa, en tu trabajo, en tu mente. Porque como un amigo mío siempre me decía, cuando Cristo no está en el trono, las cosas se vuelven complicadas. Cuando Cristo no está gobernando, no va a funcionar. Hay gente cristiana que quiere tener su cabeza y la cabeza de Cristo a la vez. Y como siempre digo, cualquier cosa que tiene dos cabezas es un monstruo. ¿No? No seas tonto, no seas tonta. Deja a Cristo ser la cabeza de tu vida. ¿No? Capítulo 2, versículo 1. Y a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Lo voy a leer otra vez, ¿ya? A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Me voy a la iglesia pentecostal. Otra vez. A ustedes
Él los dio vida aún cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Amén. Por fin. Una pregunta. ¿Este versículo tiene que ver con los versículos anteriores? Claro que no, porque eso ya es capítulo 2, estábamos en capítulo 1 antes, ¿no? No, la Biblia no tenía capítulos antes. Eso es un gran error que cometemos cuando pensamos, ok, ya terminó capítulo 1, yo voy a cambiar mi enfoque y voy a comenzar con capítulo 2. Me dicen que no, que sí tiene que ver. ¿En qué sentido? ¿Qué tiene que ver capítulo 2, versículo 1 con el capítulo 1, la última parte? ¿Ah? Está hablando de Cristo. ¿Y qué pasó con Cristo? Él resucitó y ascendió al cielo, ¿no? Estaba sin vida cuando murió en la cruz y después tuvo vida, ¿no? Y eso es el poder más grande que Dios ha demostrado en la historia del mundo, resucitar a Cristo. Hasta que lleguemos al capítulo 2, versículo 1, y a ustedes, Él les dio vida a ustedes también. Cuando aún estaban muertos en sus delitos, transgresiones y pecados. ¡Wow! ¡Qué bacán!, ¿no? El mismo poder que resucitó a Cristo me da una vida nueva. ¿Entienden? Bueno, dice aquí, muertos espiritualmente. Esta idea. Lo comenzamos a explicar hace unas semanas, ¿no? Algunos extremistas piensan que si estábamos muertos en el pecado, que todo depende de Dios, como hemos visto, ¿no? Dicen, ok, un muerto no puede ser nada. Entonces, todo depende de Dios. Pero hemos visto que no es así. Amén. Hemos visto que Adán y Eva, Dios les dijo, el día que ustedes coman del árbol, morirán. ¿Murieron? No. Físicamente no, al toque no. Después sí. Pero ¿qué pasó? Fueron separados de Dios. Y al estar separados de Dios, murieron espiritualmente. Pero estando muertos espiritualmente, ¿podrían escuchar la voz de Dios todavía? Sí. ¿Podrían responder a Dios todavía? Por supuesto. Muertos espiritualmente significa que estamos lejos de Dios. No podemos acercarnos a Dios por nuestra cuenta. Que depende de Dios, sí, pero también tenemos una gran responsabilidad porque podemos responder al Señor. Pero no solo dice la Biblia que estábamos muertos en el pecado. También hay otras descripciones acerca de la persona que no conoce a Cristo. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 dicen que estábamos cegados, que éramos ciegos. Dice aquí, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No entienden, no entendíamos tampoco antes de conocer a Cristo. Yo crecí en la iglesia evangélica, honestamente. Y recuerdo cuando yo era más joven, me burlaba de Dios y de las cosas de la iglesia. Por ejemplo, recuerdo que yo hablaba y decía, lo llaman la Santa Cena. ¿Qué tipo de cena es esa? Te dan una galletita y una copita. Eso para mí no es cena. No entendía. ¿No? Recuerdo que una vez entré por primera vez en una iglesia donde la gente levantaba los brazos, las manos al Señor. Y yo, con mi mente, pensaba, parece que alguien les está robando. Pero están cantando. Están locos. ¿Por qué hacen las manos así? No tiene sentido. No entendía. En muchas cosas no entendía. Hasta que el día que conocí a Cristo y entiendo. Ya entiendo. Perdóname, Señor. He sido tan cegado. Y la gente que no conoce a Cristo no lo conoce en un cierto sentido porque está cegada la gente. También la Biblia dice en Romanos 6, 17 al 18, que antes de ser cristianos éramos esclavos del pecado. ¿No?
¿Cuántas personas dicen, yo quisiera tomar un paso de fe, quisiera entregar mi vida a Cristo, pero yo me conozco. Si yo entregaría mi vida a Cristo, yo sé que le voy a fallar. Por eso mejor no, porque hay ciertas cosas que yo sé que tendría que dejar atrás, dejar y ya no hacer, pero yo no puedo, no soy capaz de dejar esas cosas. Claro, porque sin Cristo somos esclavos. Antes de ser cristiano, no podíamos decir no al pecado. Teníamos que pecar sí o sí. Pero cuando llegamos a ser cristianos, sí pecamos todavía, pero tenemos la opción de decir no. Tenemos esa opción. Antes no. También dice la Biblia en Juan 3, versículos 19 al 20, que amábamos las tinieblas. Amábamos las tinieblas. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ay, pero yo no soy así, Brian. Yo no amo las cosas malas. Yo soy buena persona. ¿Así? ¿Pero has entregado tu vida a Cristo? Bueno, hasta ahí nomás, porque tengo mi forma de pensar, tengo mi religión, además soy buena persona. Tú eres el pecador peor. No me digas eso. Eso es un insulto para mí. Bueno, les cuento, algunos de ustedes ya han escuchado eso. Yo era adolescente, vengo de una familia pobre, pero tenía una enamorada que ellos tenían plata. Se acercaba su cumpleaños, y yo ahorrando, haciendo un esfuerzo para comprarle su regalo a mi enamorada. Y el día de su cumpleaños está abriendo los regalos de todos. Ahí está la familia de ella, ahí estoy yo también. Y abre mi regalo y yo contento porque había comprado algo que para mí era caro, algo bonito. Y lo abre y lo mira y dice, ¿y eso y nada más? Obvio que mi amistad con ella no duró mucho tiempo. Y cuando yo les comentaba a mis amigos, decían, qué malcriada. Qué mala es ella. Y yo creo que sí, ¿no? Pero no hay ninguna persona más mala que la persona que dice, bueno, Dios Padre ofreció a su Hijo el mejor regalo que él tenía. Y yo digo, yo no lo necesito, está bien, pero para ustedes nada más. Eso es el pecador más grande del mundo. Peor que un asesino. Porque rechaza el mejor regalo que Dios ha dado. No me digas que no eres pecador, tú eres el peor pecador del mundo. Porque rechazas el regalo de Dios. Lo digo con amor. ¿No? Tú amas las tinieblas más que la luz. La Biblia dice también que somos enfermos sin Cristo. Marcos 2:17. Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y ahora hay que explicar eso un poco. ¿Cuál es la gran enfermedad que tienen ellos? Es el pecado, por supuesto. No es un virus, no es algo contagioso exactamente, es algo que tenemos como naturaleza. En el mundo de hoy hay gente que dice, ay, los alcohólicos, qué fea esta enfermedad, el alcoholismo. Sí, esa persona está enferma. ¿Así? Hay que darle a la persona antibióticos, un tratamiento médico. No. ¿Por qué decimos que es una enfermedad? Sí, es una enfermedad que se llama el pecado. Y la receta médica de Cristo es el arrepentimiento y nacer de nuevo. Eso es lo que tenemos que hacer. Si tenemos un problema de alcoholismo, servir a Cristo, ¿no? También la Biblia dice en Efesios 2, versículo 19, que antes de ser cristianos éramos extranjeros. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si nunca has vivido en un país donde no hablas el idioma, tal vez es difícil para ti entender lo que significa ser extranjero. Yo me mudé aquí hace 16 años y hablaba muy poco el castellano.
Y recuerdo que un día estábamos en la iglesia después de terminar el culto. Ahí están los tíos de la iglesia. 1999, algo así. No recuerdo bien cuándo pasó eso. Y los tíos me dicen, Brian, el problema aquí en este país es que para hombres de nuestra edad no hay chamba. Yo, chamba. Había escuchado de chambar y pensé, ay, no hay sopa para ellos. No hay comida para ellos. No entendí. Chamba. Después subo un taxi, estoy yendo por la vía expresa, el taxista me dice, ¿bajo la luna? Digo, sí, me gustaría ver eso. Bajar la luna. Aunque entendía ciertas cosas, había muchas cosas que no había entendido todavía. ¿Por qué? Porque soy extranjero. ¿No? En el mismo sentido, cuando no somos cristianos, tal vez entendemos ciertas cosas que dicen en la iglesia, pero después hablan de cosas que decimos, no entiendo. ¿De qué están hablando? ¿No? Y la forma de vivir. Ciertas cosas, yo recuerdo que vino, no recuerdo quién ha sido, pero vinieron unas personas a nuestra casa y en ese tiempo nuestros hijos eran chiquitos. Ana comía en su silla de comer todavía. Y esas personas llegaron para almorzar y se quedaron hora tras hora, que para mí no era problema. Pero a las 4 de la tarde más o menos pienso, el piso está sucio. Ana ha comido, ¿no? Y cuando son chiquitas, es lo que pasa, ¿no? La mitad de la comida termina en el piso. ¿Y qué hago? Agarro mi escoba y comienzo a limpiar. Con la gente sentada en la mesa. No sabía que eso es mala educación, ¿no? Porque en mi país no es así. Yo soy de otra cultura. Y Betty me dice en inglés, para no ofenderles, Brian, ¿qué estás haciendo? What are you doing? I said, estoy barriendo. ¿Por qué? Porque el piso está sucio. Ay, Brian, ¿sabes lo que estás haciendo? Sí, ya te he dicho, estoy barriendo. No, Brian, lo que estás diciendo en una forma malcriada es que estás diciendo que ellos tienen que salir. ¡Oh! Dejé la escoba ahí nomás. ¡Ay, no sabía! Era extranjero, soy extranjero, ¿no? Recién, hace no mucho tiempo, entendí que aquí en el Perú no se hace eso. En mi país, ¿quieres hablar con una persona? Haces así. ¡Oh! No entendí por qué la gente cuando yo hacía así decía, ¿qué pasa? El pastor está molesto conmigo. Después entendí que es así. ¿No? Soy extranjero. Pero cuando somos cristianos, ya entendemos. Entendemos las cosas, ¿no? Qué bueno que soy conciudadano con los demás. Soy parte ya de la familia y tengo mi pasaporte que me lleva hasta el cielo. ¿No? Qué precioso es eso. Bueno, otra cosa. Estoy demorando demasiado. Dice la Biblia que también cuando no somos cristianos somos objetos de la ira de Dios. Oye, Brian, eso no me gusta. Mi Biblia dice que Dios es un Dios de amor, no es un Dios de ira. Bueno, cualquier persona que ama también tiene sus momentos cuando expresa ira. Porque mi Dios no solamente es un Dios de amor, también es un Dios justo. Es un Dios que se preocupa por la maldad del mundo, la injusticia, y por eso es un Dios de ira también. Pero lo que tenemos que entender es que si no por Cristo, soy objeto de la ira de Dios. Porque yo soy el problema. Yo soy el malo. También la Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que soy bajo el poder de la oscuridad. Bajo el poder de la oscuridad. Dice aquí, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y ahora tal vez unos pensarían, claro, bajo la oscuridad significa, o el poder de la oscuridad significa los que son realmente muy malos, ¿no? No, oscuridad en este caso es el invierno limeño.
¿En qué sentido? No sale el sol, llovizna, no, está lloviznando siempre, todo gris, no hay alegría. Si tú dices ser cristiano y pasas toda tu vida así, te preguntan, ¿cómo estás? Ahí. ¿Cómo estás? Claro que todos tenemos momentos así, ¿no? Pero si la característica de tu vida es que tu vida es una vida oscura, así, tendrías que preguntarte si realmente eres cristiano o no. Y si eres cristiano, algo está mal. Algo tiene que cambiar, ¿no? Bueno, entonces, en cierto sentido, el hombre está muerto en el pecado, muerto espiritualmente, pero también es responsable delante de Dios. Romanos 1:21 dice, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón se llenó de oscuridad. Entonces no puedes decir, como algunos dicen, bueno, si Dios me quiere salvar, me salvará, si no, no. Eres responsable. Pero Brian, ¿no nos dijiste que Dios nos elige? ¿Que Dios nos escoge? Sí, es cierto. ¿Cómo sé si soy elegido o no? Bueno, si no quieres recibir a Cristo, no eres elegido. Y si quieres recibirlo, sí. Escoges tú. ¿Quieres ser elegido por Dios? Entrega tu vida a Cristo. No es tan complicado, ¿no? Tenemos una responsabilidad. Y no es por gusto que dijo Cristo, vayan por todo el mundo y prediquen a los elegidos. Así no dijo, ¿no? Dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, más que todos tengan la vida eterna. ¿Ok? Bueno, dice aquí a ustedes, versículo 1, Efesios 2:1. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en delitos y pecados. Delitos, transgresiones. Lo hemos explicado muchas veces. Transgresión es cuando Dios pone una línea y dice, no cruces. ¿Y qué haces tú? Se llama rebeldía. La Biblia dice que tú eres rebelde sin Cristo. Pero también dice aquí pecados. Muchas veces hemos explicado que esa palabra pecado significa, o tiene la idea de un arquero, no de fútbol, sino el que tiene su flecha, ¿no? Y practica y intenta poner la flecha en el blanco. Y cuando falla y no mete la flecha en el blanco, su amigo le dice, pecador. Esa es la persona que quiere hacer lo bueno y no lo logra. Esa es una persona pecadora, ¿no? O sea, Dios está diciendo aquí, a través de Pablo, sin Cristo, tú eres rebelde y eres un fracaso. Ay, pero Brian, en el mundo nos dice que tenemos que decir, sí se puede, sí se puede. La Biblia dice que tú eres un fracaso sin Cristo. Y cualquier cosa que tú intentes hacer delante de Dios no va a funcionar. Animar a una persona, ser mejor, hablarle bonito, hablar de cosas bonitas, decirle sí se puede, sin predicarle el evangelio de Cristo, es poner una curita a una herida mortal. No es la solución. Es más, estamos realmente haciéndole daño a la persona. La persona tiene que escuchar cuál es su condición actual y real. Bueno, versículos 2 y 3, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Podríamos decir muchas cosas acerca de este versículo, pero voy a mencionar unas cositas nomás. El hombre sin Cristo no solo es rebelde y no solo peca una vez, sino es el estilo de su vida. Practica el pecado. El cristiano sí peca. El cristiano a veces también es rebelde. Pero el cristiano no practica el pecado.
No dice, ok, hoy día he mentido, mañana hoy día he mentido 2 veces, mañana mi meta es mentir 4. No, el cristiano no procura pecar mejor o más. No practica el pecado. Esa es la diferencia, ¿no? Dice aquí, en otro tiempo practicaron. Pero ya tenemos una vida nueva en Cristo. Nuestra meta ya es otra. O eres hijo de Dios o hijo de la ira. ¿Ya? La palabra ira realmente expresa una emoción que nos lleva a la violencia. No es fuego, es algo serio. Pero después, en el versículo 4, vienen 2 palabritas que me encantan. 2 palabritas que cambian mi historia. ¿Cuáles son las primeras 2 palabras que vimos en el versículo 4? ¿Ah? Bueno, en mi versión dice, pero Dios. Ay, me encanta eso, ¿no? Yo estaba muerto en el pecado, enemigo de Dios, objeto de ira, practicaba la maldad, no tenía esperanza ninguna, pero Dios cambia todo, ¿no? Esas 2 palabritas, pero Dios que es rico en misericordia. Me encanta. En mi Biblia, la que tengo en mi mente, y si quieren escribir esas 2 palabras acerca de la palabra misericordia, yo siempre cuando leo la palabra misericordia pongo 2 palabritas, pan caliente. ¿Se entiende, no? Misericordia, pan caliente. ¿No entienden? Maribel sí entiende. Gracias, Maribel. Bueno, no sé si ustedes han visto eso. Vas a la panadería y hay pan ahí en la mañana. Y hay una cola de gente que está esperando. No entendía al inicio. Hasta un día pregunta a la señora, señora, aquí hay pan y ustedes esperan en la cola. ¿Por qué están esperando? Estamos esperando el pan caliente. Es más rico. Aunque ya hay pan ahí, ese pan ya está duro, está frío, ¿no? Queremos pan caliente. No hay nada más rico que pan caliente, ¿no? ¡Uy, qué rico! Y ese pan caliente sale todas las mañanas. ¿Sí o no? Bueno, la Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y yo lo necesito cada mañana. Cada tarde, cada noche también. ¿No? Por eso, qué bueno que hacen el pan varias veces al día. Es una muestra de lo que Dios hace con nosotros también. Y Dios es rico en misericordia. A veces si llegas a la panadería muy tarde, ya no hay. Se ha terminado. O encuentras quieres comprar 10 y encuentras 1,5. Y seguramente ese medio es porque se cayó en el piso. ¿No? Pero en cuanto a Dios, Él es rico en misericordia. No se termina. Y siempre es misericordia caliente. Rico para nosotros. La misericordia, como siempre explicamos, es cuando Dios no te da lo que tú mereces. Tú mereces el infierno, mereces estar lejos de Dios, mereces su castigo, y Dios por su misericordia te dice, no te voy a dar lo que tú mereces. Olvídate del castigo. Wow, qué lindo es eso, ¿no? Pero dice aquí después, y por su gran amor con que nos amó. Me encanta, su gran amor. A veces cuando una persona fallece, si ha sido una buena madre, un buen papá, decimos, uy, esa madre tenía un gran amor para sus hijos. Ese papá ha sido un papá ejemplar, tenía un gran amor. Qué lindo, ¿no? Pero tal vez esa mamá, ese papá, ellos amaban mucho a sus hijos, pero a mí no. Aquí vemos que dice, por su gran amor con que nos amó. Nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué lindo es eso, ¿no? ¿Cómo sería llegar al cielo, caes de oro, no hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento?
ahí están los apóstoles, ahí están los profetas, ahí está tu casona, tú has sido buen taxista, ¿no? Y preguntas, ¿y Jesús? No, Jesús no está aquí. ¿Cómo te sentirías como cristiano? ¿No está Jesús? No, pero yo he venido aquí. Eso es mi gran esperanza, encontrarme con Jesús. Yo quería alabarle, ¿no? Qué lindo que dice aquí, nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo. El regalo más grande, Cristo. Y por gracia sois salvos. Ya hablamos de la misericordia. No recibir lo que merecemos. La gracia, en breve, es Dios te da lo que tú no mereces. No mereces el cielo y Dios te lo da. No mereces las cosas que Dios te da en esta vida, pero Dios es tan bueno. Y muchas veces por no entender la gracia de Dios nos quedamos cortos. Ay, me porté mal y por eso no le pido a Dios nada. Pequé, por eso no pido a Dios usarme, porque yo pequé. Le fallé al Señor y tengo que esperar. No. Nuestra amistad con Dios se basa en su gracia. Y hasta en el cielo, la base del trono de Dios es la gracia. Siempre estaremos recibiendo de la gracia de Dios, aún estando en el cielo, porque la gracia no solamente es para los pecadores porque somos pecadores, sino es porque Dios es así. Es un Dios de gracia. Es su gran deseo de Dios darnos cosas lindas. ¿Cómo sería tener hijos en su cumpleaños, comprarles unos regalitos, y al día que van abriendo los regalos, tus hijos dirían, ok, ¿cuánto te debo para esto? ¿Y cuánto cuesta ese regalo? No tendría sentido, ¿no? Dejaría de ser un regalo. ¿Y cuántas veces nosotros, por no entender la gracia de Dios, Dios nos quiere dar algo gratis y decimos, ok, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto cuesta? No. Lo que pasa es que cuando Dios Padre me ve a mí juntamente con Cristo. Y por eso Pablo aquí dice, es por gracia que somos salvos. ¿No? Toda esa base de su gracia. Ay, no he sido buena persona, he sido mala. ¿Saben qué? Todos aquí hemos sido malos. Es más, muchos de ustedes no saben, nunca han escuchado los testimonios de algunos aquí. De algunos que parecen ser tan buenas, tan lindas personas. Uy, si tú escucharías, vendrías aquí sin cartera. Oh, hay que guardar las cosas porque, y son las personas que tú menos piensas. Pero eso es lo que hace Dios. Nos hace nuevas criaturas. ¿No? Es por su gracia. Bueno, por eso yo quisiera alabar al Señor un poco. ¿Y ustedes me acompañan? Ay, por fin, ya están despiertos. Van a venir los músicos, espero. Vengan. Ya es hora. Y vamos a alabar al Señor. Póngase de pie. Señor, muchas gracias por lo que hemos visto en tu palabra hoy día. Gracias porque nos has dado una vida nueva. Gracias, Señor, porque nuestros enemigos han sido vencidos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por hacernos nuevas criaturas. Antes éramos tus enemigos, lejos de ti, extranjeros, y ahora somos conciudadanos contigo. Gracias, Señor, por aquellos que tal vez han recordado hoy día lo importante que es hacerte cabeza de sus vidas cotidianas. Y queremos que tú seas la cabeza de nuestra iglesia siempre. Que estés en cada decisión que tomamos. De que estés presente como cabeza en cada culto que pasa aquí en esta iglesia también. Te amamos, Cristo. En tu santo nombre oramos hoy día. Amén.